Bueno, pues vengo a platicarles de la Iglesia Útil. Tengo muchas cosas que decir y por supuesto que como soy muy parlanchín, pues no me alcanza el tiempo, pero estoy aquí para hablarles de la Iglesia Útil. ¿Sí me escuchan allá atrás? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, pues si quieren un capuchino, pues me avisan y aquí en corto se los pedimos. Bien. Quiero comenzar esta presentación con un correo de tantos y tantos que recibimos en Restaura Ministerios, y eso me da pie a presentarme y a presentar un poquito, hablar del ministerio del que encabezo junto con mi esposa, que se llama Restaura Ministerios. Y Restaura Ministerios es una organización, por ahí creo que les repartieron algunas postales, ¿no? ¿Pau? En esas postales, pues son las postales del ministerio. Restaura Ministerios es una organización sin fines de lucro que tiene el propósito de llamar a toda persona e iglesia a restaurar su comunión con Dios. Y obviamente aquí es cuando, pues, ¿cómo que iglesias a restaurar su comunión con Dios? Pues las iglesias ya estamos del otro lado, ¿no? Pues nos hemos llevado una extraordinaria sorpresa y ahorita les voy a hablar un poco más de eso. Pero llamamos a toda persona e iglesia a restaurar su comunión con Dios. Ahí bajan los agudos, por favor, que de por sí hablo gangoso y con los agudos tan altos pues les voy a molestar bastante. Restaurar su comunión con Dios mediante la consejería bíblica y el discipulado. En el marco del programa Restaura, la Iglesia Útil, que es el libro del que les vengo a hablar, es un libro destinado a la restauración en iglesias locales. Y comenzamos nosotros, surgió desde la idea de Restaura Ministerios, desde que empezamos mi esposa y yo a hablar de este sueño, de este proyecto en 2012. Y nosotros nos dedicamos a impartir procesos de restauración personal, de restauración familiar, de restauración matrimonial. Y curiosamente, no sé si porque nos vemos jóvenes, mi esposa y yo, ahí está mi esposa Paola Rojo, gracias preciosa, pero muchos chicos nos buscan para consejerías prematrimoniales. Por aquí hay algunos de ellos. Y lo cual también ha sido una experiencia muy, muy grata. Procesos de restauración y también procesos de restauración de iglesias. Son cosas de las que yo en mis alrededor de 25 años de cristiano, el Señor me alcanzó a los 15 años, tengo 38. Si hice mal las cuentas, ayúdenme por favor, ya estoy ahí como un personaje muy conocido. Y en estos años pues hemos podido constatar la necesidad de que las iglesias locales lleven a cabo procesos de restauración, y es de lo que estamos hablando en este libro. Impartimos todos estos procesos de restauración y consejerías bíblicas gratuitamente. Es algo que tampoco pasa ni existe, desgraciadamente. Y hemos platicado, mucha gente nos ha dicho, oigan, ¿por qué no cobran las consejerías bíblicas? Ustedes también tienen necesidades económicas, lo que sea. Les decimos, Dios nos libre de cobrar por ayudar en la restauración de alguien. Y Dios ha suplido nuestras necesidades. Y bueno, todo esto es posible debido a las aportaciones económicas de quienes creen en la importancia de esta tarea. Nuestra página web la van a poder revisar en las postales, restauraministerios.org. Y para hablarles de ministerio, ejercemos el ministerio en estas tres vertientes: restauración personal, restauración de relaciones, en las que se engloba matrimonial, noviazgo, familiares, etcétera, y restauración de iglesias, en la que cae esta herramienta que les estamos presentando hoy. Y como ya les dijeron, mi nombre es Efraín Ocampo, soy periodista de formación y de formación, ¿no? Porque ya les estaba yo corrigiendo a
a mis editores las correcciones, imagínense. En fin. Pero nosotros, mi propósito no era escribir un libro. Mi propósito no era, voy a escribir algo y me voy a hacer famoso hablando de restauración, de iglesias. Todo surge por la necesidad personal de restauración. Y brevemente les puedo platicar que desde los 15 años que puedo decir, soy cristiano, y mi vida cristiana pues ha sido una gran montaña rusa. Los primeros años fueron de, ya saben, y probablemente algunos de ustedes se identifiquen, ¿no? De un amor al Señor así impresionante. De verdad, puedes dejarlo todo y seguir a Jesús y nada importa. No importa. Fíjense, les voy a contar la anécdota, porque en el último año de secundaria, que fue cuando empecé a entender el Evangelio, yo era uno de los chicos que le hacía bullying a los otros, ¿no? Mi pandilla y yo, y no lo digo con orgullo. Y bueno, ya saben, desde quitarle el sándwich al muchacho y el dinero y hacer tropelía y media en la secundaria, cosas terribles. Y cuando entiendes eso, cuando empiezas a entender el Evangelio, pues empiezo a defender a los chicos a los que yo les hacía bullying, ¿no? Y entonces mis amigos no querían juntarse conmigo, pero tampoco a los que les hacía bullying, porque decían, este cuate está como loco, ¿no? Y como se pueden imaginar, un chico de 14, 15 años que se queda sin amigos en la secundaria, y era de las cosas que menos me podía importar en la vida, porque tenía a Jesús. Pero después de varios años, como que empiezas a dar todo por hecho como cristiano. Y dices, ya soy cristiano, estoy del otro lado, ahorita si me atropella un coche y me muero, pues ya, oye, estoy en la presencia del Señor Jesús, ya, y qué padre, ¿no? Pero no te das cuenta cuando estás quizá dirigiendo la alabanza, o estás quizá dando una clase, o estás quizá yendo a evangelizar, haciendo muchas cosas para el Señor, pero después de esas actividades y antes de esas actividades estás haciendo cosas muy desagradables. Estás haciendo cosas que traicionan tu fe. Estás haciendo cosas que definitivamente no corresponden con tu fe. Y así yo viví muchos años. Y mi momento cumbre espiritualmente llegó a ser dar mis clases. Daba una clase en la mañana y a la hora del culto ya no me quedaba la reunión. Me iba con mis amigos no cristianos a dar la vuelta. Ya no era necesario. Yo ya daba clases, yo ya lo sabía todo. Y mi vida no correspondía con mi fe. Total que un buen día que inicia, junto con otra familia y un pastor, ¿no? Vamos a iniciar una nueva obra, y querían que fuera en casa de mi mamá, que está aquí sentada frente a mí. Y yo dije, caray, pues creo que si voy a formar parte de esto, tengo que dejar de hacer todas estas cosas terribles que estoy haciendo. Fíjense a lo que llega uno. Y en esta nueva obra y esta nueva aventura en la que estuvimos trabajando, me empecé a dar cuenta, Dios me empezó a dar la claridad de entender que no podía vivir el cristianismo como lo estaba viviendo, que era una farsa, que era una hipocresía. Y después, fíjense, nosotros, mi esposa y yo, bueno, oigan, necesitamos restauración, le dijimos a la iglesia, la verdad la necesitaba más yo que mi esposa, y pues nos decían, pues sí, vamos a orar por ustedes. Bueno, sí, gracias por orar por nosotros, pero es que necesitamos restauración, o sea, necesitamos ayuda. O sea, ya estábamos casados. Sí, vamos a orar por ustedes, que Dios los bendiga. Y nosotros decíamos, pero necesitamos algo más. Por supuesto que la oración es muy importante, pero sentíamos que necesitábamos algo más. Fue un periodo de 2 años
por el que mi esposa y yo estuvimos buscando por todas partes ayuda. Como suele pasar en estas circunstancias, no confías en otros. Y no porque no sean confiables, sino porque has hecho cosas tan malas que no quieres abrirte con tus amigos, con la gente que te ama y que puede ayudarte. Y esos años fue buscar a Dios, entender cuál era el camino que teníamos que recorrer. Y todas esas notas, reflexiones, no solo de ese proceso, sino de los años en los que yo había sido cristiano, habíamos pasado por muchas iglesias. Otro gran error que cometimos mi familia y yo durante muchos años: iglesia. ¿Qué pasa cuando ya no te gusta tu iglesia? Pues te vas a otra. ¿Y qué pasa cuando ya no te gusta esa iglesia? Pues te vas a otra. Ya es de lo más normal. Y hay muchas cosas en nuestra vida cristiana que son de lo más normal y que no deben ser de lo más normal. En esos 2 años que nos metimos a la palabra, que nos metimos a la Biblia, a entender por qué después de entender el Evangelio, por qué después de decir, sí, Jesús, te quiero seguir, ¿por qué seguí esclavizado a tantos pecados? ¿Por qué cosas de las que yo ya había sido libre, por qué había vuelto a ellas después de muchos años de ser cristiano? ¿Y por qué cosas que nunca había hecho, por qué ahora estaba esclavizado a ellas como cristiano? Cuando empezamos a platicar, lo primero que escribimos no fue este libro, sino un devocional que titulamos 40 días en el desierto. Lo usamos para restauración personal. Entonces, cuando empezamos a platicar con amigos sobre lo que Dios estaba haciendo con nosotros en estos años, nos decían, oye, pues yo también estoy así, yo también quiero eso. Oye, pues toma el devocional, pues vas, o si te puedes servir, y nosotros te vamos ayudando en el proceso. Y así fue como empezamos a compartir un poco más con otras personas que nos decían, mi iglesia se dividió en 3, en 4, en 5 partes, nos estamos yendo de la iglesia porque pasó esto, porque pasó lo otro, estamos mal como familia, estamos mal como matrimonio, estamos mal como personas. Y nosotros decíamos, tenemos que hacer algo está pasando en nuestras iglesias. Nosotros no recibimos ayuda en nuestra iglesia. Esas personas tampoco estaban recibiendo ayuda en sus iglesias. Algo está pasando en nuestras iglesias. Todas esas reflexiones de todos esos años, de las iglesias por las que pasamos, de las cosas que vimos, de las cosas que hicimos y que no hicimos, pues dieron forma a este libro y a las reflexiones que hay en él. Así que empezamos Restaura Ministerio. No queríamos empezar un ministerio y empezamos un ministerio. No queríamos escribir libros y terminamos escribiendo libros. Pero fue la necesidad la que nos empujó. Y ahora mi esposa y yo somos periodistas de profesión, así que pues fue muy fácil empezar a escribir y seguir escribiendo y seguir escribiendo. Les platico la anécdota que les platiqué, este correo que nos llegó y que nos llegan decenas de estos correos todo el tiempo al sitio de restauraministerios.org. Dice así, y lo voy a leer tal como me lo enviaron. Soy servidor en la iglesia a la que asisto. También dirijo una clase, pero siento que todo eso es una farsa de mi vida. Hipocresía. No tengo una paz verdadera. Estoy tan endeudado que no sé ni cómo ni dónde voy a sacar para la renta, los servicios, el mercado, las demás deudas. Es mucho lo que debo. Mucho, mucho, mucho. Así lo escribió. Creí muchas promesas y personas que dicen, resiste hermano, pero me cansé. Me siento tan condenado, tan incomprendido, tan defraudado, triste, aburrido, frustrado y con tanta rabia.
por estar pasando esta vida tan terrible, tanta escasez? ¿Y de qué me ha servido sonreír, hablar, hasta orar por otros y ver cómo hasta los malos son bendecidos? Los malos prosperan y hasta se burlan o hablan de uno. Y dicen, ¿y eso que es cristiano? Dice, mi Dios me sanó de cáncer de tiroides hace 6 años. Pero ahora lo cuento como testimonio y creo que eso ha hecho que alguien vaya a buscar a Dios. La cuestión es, ya no sé qué más hacer. Trabajo como burro, me escudriño cada día a ver qué más malo hay en mí, en mi vida, en mi hogar. Ya no sé qué más hacer, hoy no quiero orar, no quiero leer la Biblia, ni nada. Ya me cansé, ¿qué hago? Sé que Dios es perfecto, el malo del paseo soy yo. Y todo esto con maldiciones, malas decisiones, y todo esto son maldiciones por las malas decisiones, consecuencia de mi pecado. ¿Qué tal? Así me sentía yo, parecido. Y así se siente una gran cantidad de gente que está buscando a Dios, que está yendo todos los domingos a la iglesia, que está participando, que está sirviendo, que está haciendo cosas, que está yendo a evangelizar, participando en misiones. Así se están sintiendo, así están una gran cantidad de personas. Y mucha gente que nos busca para consejería nos dice, necesito ayuda, consejo, restauración. Ok, ¿ya platicaste con tu pastor? La mayoría dice, no quiero, me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque a alguien se le ocurrió hablar de esto y lo acabaron, lo destrozaron. Cuando la vocación de la iglesia es restaurar al pecador, cuando se te ocurre decir, necesito ayuda porque estoy en adulterio, necesito ayuda porque estoy haciendo fraude en mi trabajo, necesito ayuda. Y lo que hacen muchas iglesias es decir, salte de esta iglesia porque eres un pecador. Necesito ayuda porque soy homosexual, salte de esta iglesia. No puedes estar aquí. Entonces, estamos en un punto en el que tenemos que actuar y tenemos que hacer algo. ¿Están de acuerdo? Fíjense, el propósito de escribir la iglesia útil es ayudar a las iglesias cristianas a comprender el momento histórico para desarrollar su propósito y vocación eficazmente, y exhortarles a examinarse a la luz del Evangelio con el fin de orientar a las que lo necesiten a restaurar su comunión con Dios e instaurar una cultura de discipulado entre sus miembros, cuyo fundamento sea el consejo bíblico, el consejo de Dios, que los mantenga perseverantes en la fe hasta que Cristo vuelva y propicie la restauración de aquellos que tropezaron por el engaño del pecado. ¿Saben cuántas veces he escuchado que la iglesia es un hospital de pecadores? ¿Cuántos lo han escuchado? Ya es un lugar común. La iglesia es un hospital de pecadores, no hay que juzgar, déjenlo ser. La iglesia es un lugar de restauración de pecadores. Eso es en lo que consiste la iglesia. Cuando tú estás destrozado por las consecuencias de tu pecado, como este hombre, como yo lo estuve, como de verdad cientos de hombres y mujeres que hemos conocido en el camino, de iglesias completas que han estado diciendo, ¿qué hacemos? Estamos mal ante Dios. Y ¿saben qué? Por ignorancia de la Biblia no se han dado cuenta de que esto es cíclico. Y vemos en la Biblia que Abel y Caín se acercan a Dios y ofrecen una ofrenda a Dios. Y la de Caín es rechazada. Entonces ellos simbolizan a todos nosotros, a toda la historia de la humanidad que ha buscado a Dios en busca de restauración. Y Abel y Caín nacen y crecen en un mundo caído.
Y busca Abel a Dios, pidiendo restauración. Y Dios le llama la atención a Caín y le dice: no voy a aceptar tu ofrenda. Y le dice: si estuvieras haciendo el bien, serías enaltecido, Caín. Pero el pecado está a la puerta y te quiere dominar. Pero tú puedes dominarlo. Esa es la historia de todas las personas que buscamos a Dios. No somos perfectos en el sentido de cero pecado, pero podemos ser perfectos en el sentido bíblico de tener una disposición plena, de querer ser restaurados por Dios, por su poder. Todas las personas que nos buscan y nos dicen: necesito restauración, pero he intentado 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años dejar de practicar estos pecados y no he podido. Y le digo: gloria a Dios. ¿Por qué? Ha sido un infierno. Gloria a Dios, porque ya se dio cuenta que usted no puede. ¿Ahora sí va a dejar trabajar a Dios? ¿Ahora sí va a doblegar su voluntad? Esto no es una cuestión de fuerza de voluntad. El cristianismo no es una cuestión de fuerza de voluntad. Voy a dejar de hacer todas estas cosas malas que he estado haciendo. Y no podemos. Y de las cosas que estamos hablando es: ¿por qué? ¿Por qué no hemos podido? Les voy a leer un fragmento breve. Como este fragmento es de la introducción. Y por cierto, quiero reconocer aquí presente a Pablo Pasco. Levanta tu mano. Y él ha sido una bendición en mi vida, amigo de toda la vida, mentor y discipulador mío. Y él es un movilizador en misiones. Y escribió el prólogo del libro. Para mí es un honor y un placer que lo haya hecho y que esté aquí presente con su familia. Gracias. El prefacio, fíjense. Perdónenme, en la introducción, quiero leerles. Imaginemos el momento en el que Jesús fue aprendido en el monte de los olivos. Los discípulos corrieron para salvar sus vidas. Pedro había jurado que nunca lo abandonaría. Tal vez esto lo motivó a seguir a la distancia a Jesús. Detrás de la multitud que lo llevaba preso y a entrar al patio de la casa del sumo sacerdote, donde fue juzgado. Parecía que Pedro tenía un plan y que probablemente estaba dispuesto a sufrir con su Señor el castigo. No lo sabemos. Mientras transcurría el juicio, Pedro, silente y pensativo frente al calor de una concurrida fogata nocturna, fue reconocido y cuestionado por ser un seguidor de Jesús. El miedo a ser apresado lo incitó a negar a Jesús hasta con palabras maldicientes. Varios cristianos nos parecemos mucho a este débil, temeroso, aunque bien intencionado hombre. A pesar de que hemos pasado tiempo con Jesucristo y hemos prometido seguirle a todo lugar, nos distanciamos al venir las pruebas, renegamos de la fe y callamos cuando es momento de hablar de lo que creemos, negándole con nuestros hechos. Nos conformamos con seguirlo de lejos, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Preferimos no comprometernos ni identificarnos plenamente con aquel hombre crucificado. No vaya a ser que suframos la misma suerte. Sin embargo, Dios transformó a Pedro en un hombre que daría posteriormente testimonio de su poder. Y cuando leemos la Biblia, cuando leemos las cosas que hizo Pedro en Hechos, cuando leemos la carta de Pedro, de repente decimos: ¿es el mismo? ¿No le ha pasado? ¿Es el mismo hombre? Es el mismo hombre, pero no era el mismo. Y lo que tratamos de hacer en este libro es echarle un vistazo a la historia de los hombres y las mujeres de Dios desde un principio, desde el Génesis, el pueblo de Israel,
la iglesia, los primeros años de la iglesia. Ustedes saben que Martín Lutero no fue el primer reformador. Hubo decenas, si no es que cientos de reformadores en el seno de la Iglesia Católica, mucho antes que Lutero. Muchos. ¿Y qué decían estos reformadores? Volvamos a la palabra, volvamos a Dios. Estas cosas que estamos haciendo están mal, volvamos. Y si vemos cuidadosamente la historia de Israel, nos damos cuenta que pasaron por las mismas cosas que estamos pasando en nuestras iglesias y lo que estamos pasando personalmente, lo pasaron ellos también. Y hubo reformadores también en el pueblo de Israel. Ustedes saben la historia. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, apartado para Dios, estaba adorando en los montes altos a los dioses de los pueblos vecinos. Sacrificaban a sus hijos a estos dioses, los pasaban por fuego. Salían del templo de Jerusalén de ofrecer sacrificios, de dar sus ofrendas, y se iban a los montes a hacer estas cosas. Y uno puede decir, qué necios, qué tontos, qué barbaridad. Y la barbaridad es que hacemos las mismas cosas que ellos. Esa es la barbaridad. La barbaridad es que no nos damos cuenta de que hubo hombres que entendieron que estaban mal y que impulsaron reformas para que el pueblo se volviera al Señor. Y esto pasó también una vez que regresaron de la deportación de Babilonia nuevamente a Jerusalén, a las tierras que Dios les dio. Regresaron y varios años después empezaron a construir las murallas nuevamente, a reconstruirlas, el templo, y se encuentran con la ley de Dios y le empiezan a leer y se dan cuenta de que el pueblo no está cumpliendo con la ley de Dios. Se rasgan las vestiduras, se jalan los pelos de la barba, se arrancan los cabellos y lloran amargamente porque se dieron cuenta de que no estaban obedeciendo al Señor. E impulsan reformas. Juan el Bautista era un reformador también. Y no nos damos cuenta que cuando están las cosas mal en nuestras iglesias, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Y saben qué hacemos muchas veces? Y lo describimos aquí también. Nuestra iglesia necesita un avivamiento, hermano. ¿Qué necesitamos? Váyase corriendo a Maranatha a buscar el mejor discipulado. Y vamos a hacerlo. ¿Sabe qué? Vamos, no estamos orando, vamos a hacer cultos de oración. ¿Saben qué necesitamos? Necesitamos esto y lo otro. Empezamos a hacer una cantidad de actividades y a veces activismo para estar bien, para ser iglesias que estamos haciendo las cosas bien. Y no estamos reformando nada. No estamos reformando nada. Lo que estamos haciendo en el primer capítulo es decir a la iglesia, necesitamos como iglesias locales examinarnos a la luz de qué. Y déjenme decirlo así, con todo respeto también para otros autores que voy a citar. No es, vamos a ver qué dice el hermano Efraín Ocampo. No es, vamos a ver qué dice el hermano MacArthur. Y otros autores que no me atrevería yo a llamarles hermanos. Pero van y los buscan, ¿no? Vamos a ver qué dicen para que nos digan qué necesitamos. ¿Saben cómo se dieron cuenta todos los reformadores de la historia de que necesitaban volverse a Dios?
estoy buscando mi Biblia, empezaron a leer las Escrituras. Empezaron a leer las Escrituras. Así es como se dieron cuenta que necesitaban volverse a Dios. Y eso es a lo que estamos animando a la iglesia. Vuelve al Evangelio. Hay herramientas, sí, gracias a Dios. Pero lo que necesitamos no es seguir el manualito. Necesitamos ir a la palabra. ¿Y saben qué fue lo más curioso? Que yo mismo me di cuenta que estaba mal al ir a las Escrituras. Dije, caray. Bueno, lo primero, como Dios me empezó a redarguir, fue, yo dirigía la alabanza en la iglesia, esta que yo les contaba, y no podía cantar. No podía decir lo que estaba en la letra de la canción, porque mi conciencia me estaba acusando. Mi conciencia me estaba acusando, no podía cantar. Y cuando iba y estudiaba la palabra, porque empecé a dar clases, y dije, no puedo enseñar esto, porque no lo estoy viviendo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto de invitar a las iglesias a ser iglesias útiles? La iglesia útil se remonta en la historia para distinguir entre los hijos de Dios que le rinden adoración al ser ofrendas vivas, como dice Romanos 12:2, y aquellos que le han invocado sin la intención de adorarlo. Hay personas que invocan a Dios con la intención de adorarle, y hay personas que invocan a Dios sin la intención de adorarle. Desde Abel y Caín, Israel, y a través de la historia de la iglesia es posible comprobar que no todo el que lo llama Señor, y estas palabras sé que ustedes las conocen, es de su pueblo, y que Él llama a los suyos a reconciliarse con Él y a perseverar en la fe que han recibido. La única manera de continuar perseverando en la fe y restaurar la comunión de la iglesia local con Dios es la examinación con base en las Escrituras, tal como han hecho los reformadores que el Señor ha levantado a lo largo de la historia de Israel. Y los invito a leer el segundo de Crónicas 15, Daniel 9, Esdras 9, Nehemías 8, 9 y 10. Son las historias que les he estado contando. Como iglesias necesitamos evaluar nuestras prácticas, nuestras doctrinas a la luz del Evangelio, no a la luz del video de YouTube del hermano fulano, que puede ser muy respetable y puede ser muy bíblico. Después ayuda, pero necesitamos tener claro cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros lo que estamos haciendo es llamar a las iglesias a instaurar una cultura de discipulado, y se lo voy a explicar muy brevemente. La cultura de discipulado es la que consiste, y como vemos en las Escrituras, cuando yo me responsabilizo de uno de ustedes, cuando yo tomo responsabilidad de uno de ustedes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Vamos, hacemos campaña evangelística, ya llegó a la iglesia, ya hizo su decisión, ya hizo su oración, hasta se bautizó. Qué bueno, ya ven, vamos por más, y traemos más. Tenemos 5 lugares libres, 6. No, ¿qué pasó? Pues ¿cómo es posible? Hay que traer más al edificio. Ya una vez que los traemos, ya no nos importa tanto, ¿no es cierto? ¿Cómo vayan a estar? Es más, luego no sabemos ni qué cree la persona, y ya está al ratito, como yo, dando una clase. Esto es grave, esto es muy grave, porque si no estamos discipulando, estamos entrando en un círculo vicioso tremendo. En el capítulo 3, en el que estamos hablando de cómo instaurar en la iglesia local una cultura de discipulado, estamos dando algunos principios bíblicos únicamente.
Uno de ellos es llevar al Evangelio, o más bien el primero de ellos es llevar el Evangelio a toda persona. Y hay algunos pastores que nos han dicho, ¿cómo le vamos a predicar el Evangelio a la gente de nuestra iglesia? Ya son cristianos. ¿Seguro? Y entonces se nos quedan viendo, bueno, no. ¿Seguro que son cristianos? Ahora, nosotros no vamos a decir quién es salvo y quién no es salvo, ¿verdad? Y hay algunos aquí que han estado en mi clase y que ya saben de lo que les estoy hablando. No le vamos a decir a la gente quién sí, quién no. Pero les vamos a decir, este es el Evangelio. ¿Esto es lo que tú crees? ¿Esto es lo que tú has estado creyendo? Y se van a llevar una extraordinaria sorpresa. El 0% de los, a estas alturas, ya casi 400 personas en estos años que hemos dado consejerías personales y familiares y matrimoniales, el 0% de esas personas oraban, tenían el hábito de orar. El 0% de esas personas tenían el hábito de leer la Biblia. El 0% de esas personas conocían el Evangelio. ¿Está oyendo usted bien? El 0% de esas personas conocían el Evangelio. 5, 10, 20, 30, 40 años de cristianos. Bueno, o asistiendo a una iglesia cristiana, pongámoslo así. Esto es escandaloso. Esto es escandaloso. Y ya desde la primera sesión de consejería les podemos decir, ya sé cuál es su problema. ¿Cuál? Pues que no conoce el Evangelio. ¿Cómo va a poder vivir el Evangelio? ¿Cómo va a poder tener libertad de su pecado si no conoce el Evangelio? Es que a mí me predicaron esto. Ay. El segundo punto es tener fe como punto de partida. Es decir, lo que le estamos diciendo a las iglesias es, empecemos por el principio. No tengamos miedo de empezar por el principio en nuestras iglesias. Hay mucho que ganar y muy poco que perder. Porque la mayor, se los digo con una certeza científica, la mayor parte de los problemas en la iglesia y de las personas y de los matrimonios en las iglesias se podría resolver si las personas conocieran el Evangelio. Precisamente venimos de una reunión de matrimonios de la iglesia y no estamos viendo cómo comunicarte con tu esposa, estamos viendo qué es el Evangelio. Porque si no lo sabes, no vas a poder tener una relación plena con tu esposo, con tu esposa. Sino que a veces llega a ser una relación de, pues ya ni modo. Me es infiel, ya ni modo. Me pega, ya ni modo. Me miente, ya ni modo. Y no tiene por qué ser así. El Evangelio ha sido, es y seguirá siendo la respuesta a los problemas de la humanidad. Y quien no lo conoce, no lo sabe. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia útil? Llevar el Evangelio a toda persona. Tener fe como punto de partida. Vincular el Evangelio con el discipulado. Estoy diciendo cosas tan obvias de lo que no estamos haciendo en nuestras iglesias locales, que es de escándalo. Evangelizamos y ya no discipulamos. ¿Qué es nuestro discipulado? La clase del domingo. Siéntate a tomar la clase. Realmente no importa cómo esté tu vida. Tú tienes que aprender estas cosas de memoria. Pero mi vida está hecha a pedazos, no importa. 4, discipular lo que hacemos los unos a los otros. ¿Qué es lo que hacemos los unos a los otros? Lo que vemos en la palabra.
ámense, Los unos a los otros. perdónense, Los unos a los otros. sopórtense, Los unos a los otros. aconséjense, Los unos a los otros. etcétera, etcétera, etcétera. No estamos haciendo esto. Ay, es que la hermana fulana, el hermano sultano tiene esta bronca, quién sabe qué. Híjole, qué mala onda. ¿Y de qué le sirve a los hermanos que estemos socializando, comunicando sus problemas? Hay que involucrarnos con las personas. Hacer del consejo bíblico la materia prima. Hacer del consejo bíblico la materia prima. A veces les decimos a los pastores, capaciten a sus iglesias en consejería bíblica. No, es que es un riesgo porque la gente pues luego dice cosas que no debe decir. Sí. Dice, por eso nada más aconsejamos fulano, sutano y yo. Pues les tengo una noticia, pastor. La gente ya está aconsejando. La gente ya está dando consejos a otros. ¿Sabe usted qué están aconsejando? ¿Cuándo vienen? Hacer del consejo bíblico la materia prima. Si yo te voy a discipular a ti, necesito, número 1, vivir el consejo bíblico. Y número 2, pues entrarle a la palabra, profundizar, para yo aplicarlo y vivirlo. Y después puedo ayudarte en tus problemas. Después puedo aconsejarte, después puedo restaurarte. Bueno, ayudar en tu restauración para que el Señor te restaure. Cuando estamos en un proceso de restauración en las iglesias y les preguntamos, oigan, ¿aquí discipulan? No, pues que no. Ok. ¿Por qué no discipulan en esta iglesia? La respuesta siempre es la misma. Porque estamos mal. Estamos mal con Dios. ¿Cómo le voy a decir a mi hermano que haga lo que yo no hago? Bueno, ya es un paso, ya es un avance. Porque podríamos estarle diciendo que haga cosas que no hacemos, ¿no? Le decimos, ok, ¿qué necesitan hacer entonces? No, pues necesitamos ponernos a cuentas con Dios. ¿Y qué más? Necesitamos empezar a vivir lo que creemos, a profundizar en lo que creemos. Y después, pues después vamos a poder ayudar a otros. ¿Es esa la iglesia o no? ¿Es esa la iglesia? ¿Es esa la iglesia? Ahora, cuando hay omisiones, hay sufrimiento también. Punto 6, juzgar como una sagrada labor. Juzgar como una sagrada labor. ¿Estos días ha hecho frío o calor? Eso es juzgar. ¿Estoy peinado o estoy despeinado? Ya dijeron despeinado, pero ahí qué gachos. Me tardé una hora con el estilista. Eso es juzgar. Oye, ¿qué pasaría si yo estoy aquí hablando con ustedes y tengo mermelada embarrada aquí? ¿No? Estarían viendo fijamente mi mancha de mermelada. El que usted diga, hermano, ¿tiene mermelada en la mejilla? Eso es juzgar. ¿Cómo me va a ayudar usted a mí a ser libre de mi pecado si no juzga mi pecado? Si no me dices, oye, ¿ya te diste cuenta que eres un mentiroso? Te voy a ayudar a que seas libre de esa esclavitud. Eso es juzgar. ¿Pero qué decimos hoy en las iglesias? No juzgues, no juzgues. Pero la palabra, no, cuando dice Jesús, no juzguen porque con la misma vara que miden, ustedes serán medidos. Ya ven, no hay que juzgar. E inmediatamente después dicen que no puedes ayudar a otro a quitar la varita, el palito, la basurita que tiene en su ojo, si no sacas primero tú la rama que tienes en el ojo. Pero no dice no lo hagan, dice Jesús, primero tú quita, pero para quitar esa basurita de tu ojo tienes que decir, tengo una basurita en mi ojo.
y después quitarla. Y después ir con el que tiene, perdón, es al revés. La rama es la que tú tienes en el ojo, la que yo tengo en mi ojo. Entonces, decir, tengo una rama en mi ojo, me la voy a quitar y ahora sí voy a quitar tu basurita de tu ojo. ¿Se dan cuenta cómo estamos haciendo las cosas al revés? Y finalmente, pues es conocer a los congregantes. Y esto es una herramienta que confío que sea de utilidad para los pastores, para la gente que está discipulando, para los diáconos, para la gente que tiene estudios bíblicos en sus casas. Conocer a los congregantes. Y estamos haciendo un análisis de un texto de Tito. Y habla de 3 tipos de cristianos. Bueno, de 3 personas que están con las iglesias. 3 tipos de personas que están en las iglesias. Uno es el incrédulo. ¿Hay incrédulos en las iglesias? Hay, y muchos. El incrédulo. Otro es el corrupto, o el corrompido, más bien. Y otro es el discípulo de Jesús. Y estos 3 tipos de cristianos, nos está diciendo Pablo. El primero, que es el incrédulo, este cristiano, miren, para no inventarles algo, vamos a ver qué dice el autor, ¿no? Fíjense. Conocer a los congregantes de una iglesia es una etapa difícil de abordar cuando las condiciones de comunicación interpersonal se han reducido significativamente por causa del anonimato y de las relaciones superficiales entre las personas. Es decir, no nos conocemos en las iglesias. Sin embargo, el propósito de establecer una cultura de discipulado radica precisamente en eliminar los vacíos de comunicación que impiden crear relaciones de edificación y exhortación entre los miembros de una iglesia local. La necesidad de establecer una cultura de discipulado nos obliga a visualizar la realidad espiritual de los congregantes de cada iglesia local para conocerlos y establecer prioridades a favor de su crecimiento y madurez espiritual. Asimismo, dicha identificación es necesaria para prevenir problemas en las iglesias o solucionar los existentes. De acuerdo con nuestra experiencia en restauración de iglesias y de relaciones, la carta de Tito, en Tito 1:15, por si quieren ustedes revisarlo con calma, nos aporta elementos para ilustrar dicha realidad y conocer a los congregantes de muchas iglesias. Dice así: para los puros todo es puro, para los corruptos e incrédulos nada es puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. De acuerdo con el versículo citado, consideramos que los congregantes en una iglesia local se diferencian por su realidad espiritual en 3 grupos: los puros o limpios, los corruptos y los simpatizantes o incrédulos. Y aquí tenemos una gráfica en la que ubicamos cuál es la realidad espiritual de cada una de estas personas. La realidad espiritual de los puros, corruptos y simpatizantes o incrédulos está determinada por aspectos que hemos analizado a lo largo de estos capítulos: arrepentimiento, conocimiento de Dios o comunión y fe. A menor fe y conocimiento de Dios, mayor es la incredulidad. Ahí les va. A menor fe y conocimiento de Dios, mayor es la incredulidad y la corrupción. En tanto que a mayor fe y conocimiento de Dios, habrá crecimiento y madurez espiritual de discípulos y discipuladores. A través de este esquema, nuestra intención no es reducir la complejidad de la realidad espiritual en la que se encuentran los congregantes, sino ilustrar un proceso de transformación del corazón que está determinado por el arrepentimiento del pecador. El esquema enseña que al haber arrepentimiento de pecados, un pecador es limpiado por la sangre de Jesús y comienza un proceso de regeneración por el Espíritu Santo. Un proceso de regeneración por el Espíritu Santo. Sus frutos de arrepentimiento darán cuenta de ello.
Aquí hay limpieza o pureza, y los creyentes situados en esta etapa van creciendo en el conocimiento de Dios, son discípulos y en la medida que maduran en la fe, llegan a ser discipuladores. Por otra parte, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Esto implica que sin fe y sin conocimiento de Dios, no puede haber limpieza de espíritu porque no pueden agradar a Dios. De tal forma que los incrédulos y corruptos son impuros. Los corruptos se caracterizan porque conocen el Evangelio, pero no perseveran en él. La palabra griega que se usa para la traducción de puros no habla de personas que nunca pecan. Habla de personas que reconocen su pecado, buscan restauración y siguen adelante, evitando caer nuevamente en la práctica deliberada e intencional de los mismos pecados. Esos son los puros, conforme a lo que está diciendo Pablo. Los corruptos conocen el Evangelio, están de acuerdo con el Evangelio, pero siguen haciendo las mismas cosas que hacían desde antes de conocer el Evangelio. Y los simpatizantes, diagonal, incrédulos, ellos no conocen el Evangelio y por lo tanto sus vidas siguen igual. Esos tres tipos de personas son los que nos encontramos en nuestras iglesias locales. Es importante identificar la realidad espiritual de cada congregante, porque entonces sabemos qué necesitan. Si le pedimos a un incrédulo que tenga los frutos de un discípulo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a frustrar, vamos a gastar tiempo y dinero inútilmente. ¿No lo creen? Pero le podemos pedir los frutos a un discípulo, los frutos de un discípulo. Y a un corrupto, en estos términos, yo sé que son palabras que son duras y que pueden sonar así como, ay, así los vamos a llamar. No sé. Lo que estamos tratando de hacer es identificar la realidad espiritual para tratar con cada congregante de acuerdo con lo que ese congregante necesita y no exigirle ni pedirle ni tener expectativas de él o de ella totalmente fuera de la realidad. Y podría platicarles mucho más de este libro. Pero ya no lo comprarían. Pero ya no lo comprarían. Así que eso es lo que estamos haciendo. El capítulo 5 es totalmente una aportación sobre lo que nosotros hemos estudiado de otros autores en cuanto a lo que es consejería bíblica. Porque hay mucha consejería en nuestras iglesias, pero muy poca es bíblica. Muy poca es bíblica. Incluso nos hemos topado con gente que da consejería bíblica y no es bíblica. Entonces, lo que queremos hacer es que haya un renacimiento de la consejería. Estamos realmente muy atrasados en esto en las iglesias. Y para discipular necesitamos aconsejar. Necesitamos ser discipuladores. Bueno, primero discípulos, todos los cristianos. Necesitamos ser discipuladores y todos colaborar en la restauración de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Porque solo así es como llegaremos a ser iglesias útiles. ¿Útiles a quién? Útiles al mundo. Útiles al mundo. La iglesia está en el mundo. Porque el mundo está necesitado, urgido del Evangelio. Y en las iglesias no estamos conociendo el Evangelio. Vamos y evangelizamos. Y muchas veces no decimos el Evangelio como es. Porque tenemos consignas de llevar a personas a nuestros edificios donde nos reunimos. Entonces, termino así. Los animo, los invito a, por supuesto, a leer el libro, a compartirlo con sus pastores, con sus líderes. Creemos que es una herramienta que puede hacernos reflexionar en este sentido que les hemos estado diciendo.